Buenos días. La presente exposición se titula Afectación del ciclo del nitrógeno por acciones antropogénicas, realizado por Arely Flores y quien les habla Ana María Martínez, pertenecientes al Semillero Química Ambiental de la Universidad Militar Nueva Granada. Los objetivos de la investigación fueron reconocer la importancia del ciclo del nitrógeno para los ecosistemas, identificar las principales actividades humanas que afectan el ciclo biogeoquímico y finalmente indagar acerca de las afectaciones causadas al ecosistema y diferentes organismos mediante una búsqueda bibliográfica. En cuanto a la metodología, como ya se mencionó, se realizó una búsqueda bibliográfica acerca del tema y a esta se le realizó una vigilancia tecnológica utilizando Lens Scholarly Search. Se evidencia que el tema ha tenido un creciente interés a lo largo de los años, teniendo un pico en el 2018. De igual manera, también en este mapa se evidencian los países más interesados en el tema en cuanto al nitrógeno y las afectaciones antropogénicas que se han causado a lo largo del tiempo, siendo Colombia uno de los principales interesados. Finalmente, acá están los principales autores que han realizado estudios y artículos acerca del tema, siendo el principal Alexander Pérez. Como se sabe, el nitrógeno es un nutriente esencial para los seres vivos, ya que este constituye eh, compuestos vitales como lo son los aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, entre otros. Además, este nutriente es el que más influye en el rendimiento y calidad de los cultivos, afectando la actividad agropecuaria. La mayor parte del nitrógeno en el planeta se encuentra en las rocas ígneas de la corteza y el manto y también se encuentra abundantemente en la atmósfera en forma de nitrógeno molecular, constituyendo el 70% del aire. Este nitrógeno se encuentra, pues como ya se mencionó, principalmente en forma molecular, aunque también existen otras formas gaseosas de nitrógeno, las cuales son óxido nitroso, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y amoníaco. Sin embargo, pues los seres vivos solo pueden asimilarlo en sus formas inorgánicas, puesto que al ser pues, más abundante en su forma molecular, se genera una estabilidad gracias a su triple enlace. En cuanto a la forma natural en que éste puede ser transferido a las plantas, se puede llevar mediante dos mecanismos. Uno, mediante las bacterias que previamente lo han fijado simbiótica o asimbióticamente, o si no, disuelto en el agua de la lluvia. A diferencia del fósforo, la dinámica del nitrógeno en el suelo no está regulada por un equilibrio químico, sino principalmente por procesos biológicos, como lo son la mineralización, nitrificación, amonificación y desnitrificación. Antes de la revolución industrial, el nitrógeno reactivo se originaba a partir de dos procesos, los cuales eran los relámpagos y la fijación biológica del nitrógeno por bacterias. Este nitrógeno no se acumulaba en el ambiente y esto pues hacía que existiera un equilibrio entre el nitrógeno que se fijaba y la desnitrificación. Sin embargo, pues en las últimas décadas y con la creciente actividad y con las crecientes actividades humanas, este nitrógeno reactivo se ha empezado a acumular en la naturaleza, siendo las principales actividades humanas que lo alteran la producción de fertilizantes y la combustión de combustibles fósiles, los cuales aumentan considerablemente la conversión de nitrógeno gaseoso atmosférico a nitrógeno reactivo. Estas formas de nitrógeno gaseoso más importantes en el aire son los óxidos de nitrógeno, emitidos principalmente por el tráfico y la industria, y el amoníaco emitido principalmente por la agricultura. En cuanto al suelo, las formas más importantes de nitrógeno son el nitrato y el amonio, las cuales son proporcionadas principalmente mediante fertilizantes orgánicos. Otra forma de nitrógeno relevante es el óxido de nitroso, el cual es emitido principalmente en respuesta a un mayor uso de fertilizantes nitrogenados. Este constituye, o bueno, ya es categorizado como un gas de efecto invernadero de larga duración, después del dióxido de carbono y el metano. Como ya se mencionó, el nitrógeno, la principal actividad que proporciona este elemento a los ecosistemas es la agricultura,
siendo en ecosistemas acuáticos mediante fertilizantes nitrogenados, los cuales pues se implementan en los cultivos para optimizar la producción, donde al suministrar un exceso de nitrógeno que no será fijado en su mayoría, se dará una lixiviación hacia las aguas subterráneas, las cuales alimentarán a las aguas superficiales y estas llegarán a los océanos. Las altas concentraciones de nitrógeno en las aguas pues contribuyen a un fenómeno llamado eutrofización, el cual está relacionado con impactos sobre el fitoplancton, algas bentónicas, comunidades de plantas acuáticas y los peces. Este nitrógeno, este elemento, se considera que es importante para limitar el crecimiento del fitoplancton, el cual al tener altas concentraciones puede tener muchos efectos negativos, tales como los cambios en la composición de especies y vegetaciones de macrófitas y por ende la reducción de la diversidad de especies, aumento de la biomasa de algas marinas, pérdida de la vegetación subacuática, también disminución de la salud y presencia de comunidades de arrecifes de coral, y finalmente, floraciones de algas nocivas, las cuales pueden provocar condiciones molestas como olores y decoloración. Esto puede producir efectos tóxicos en organismos acuáticos, afectando a los peces. En cuanto al nitrógeno en ecosistemas terrestres, estos ecosistemas se pueden ver afectados por las formas de nitrógeno gaseoso o de compuestos inducidos por nitrógeno, tales como el amoníaco y el ozono. De igual manera, también puede ser mediante los impactos de la deposición del nitrógeno mediada por el suelo. En cuanto a los impactos del amoníaco, genera efectos adversos a altas concentraciones de amoníaco en las plantas debido a una exposición o absorción directa. Esto puede incluir o generar un daño de la capa de cera epicuticular. También puede generar mayor susceptibilidad al estrés por sequía, esto inducido por una mayor apertura estomática que causa pues, mayores tasas de transpiración. Y también se ha evidenciado que genera un mayor riesgo de infección por hongos y ataques de plagas. En cuanto a los impactos del ozono, es importante mencionar que el nitrógeno a bajas altitudes contribuye a la formación de ozono troposférico. Este ozono troposférico en los ecosistemas a altas concentraciones puede generar pérdidas de rendimiento de cultivos y producción reducida de semillas, siendo los efectos más graves causados cuando se da una absorción de ozono a través de los estomas hacia el interior de la hoja. Los impactos estimados de las concentraciones de ozono también pueden generar efectos negativos en la biomasa, el crecimiento, la fisiología y la bioquímica de los árboles. En cuanto al suelo, aparte de estos impactos directos generados por los gases de nitrógeno, como ya se mencionó, también se pueden dar impactos mediados por el suelo, los cuales pues, pueden afectar los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, en los bosques, inicialmente la deposición de nitrógeno a altas concentraciones puede generar un crecimiento y productividad mejor a través de una mayor biodisponibilidad del elemento. Sin embargo, en etapas posteriores puede causar eutrofización y acidificación, afectando negativamente el equilibrio de nutrientes, lo cual puede llevar a una mayor susceptibilidad, como ya se mencionó, a la sequía, enfermedades y a plagas. De igual manera, también se puede generar una disminución en la diversidad de especies de plantas, siendo las que más empiecen a dominar las especies nitrófilas. Bueno, como se mencionó en en las actividades humanas que pueden afectar el ciclo del nitrógeno, se mencionaban los microplásticos, los cuales pues se han visto como unos desechos pues importantes mundialmente ya que han generado impactos ambientales. A pesar de que no se tienen muchos estudios acerca de si estos microplásticos afectan el ciclo del nitrógeno, sí se han generado pocos estudios que evidencian que estos desechos pueden alterar la actividad de microbios como bacterias y hongos, y lo cual puede afectar negativamente al ciclo del nitrógeno. Entonces aquí se tienen algunos ejemplos de microplásticos que se implementan en cultivos. Por ejemplo, el poliestireno
Se ha demostrado en estudios que disminuye la biodisponibilidad de nitrógeno en el suelo, ya que afecta la actividad microbiana. En cuanto al polipropileno, este puede generar concentraciones más altas de nitrógeno, entre otros elementos. Por otro lado, el polietileno afecta la hidrólisis del nitrógeno, provocando que la enzima ureasa tenga más actividad, es decir, que este puede generar más biodisponibilidad de nitrógeno en el suelo. Finalmente, los ésteres de ftalato limitan las actividades enzimáticas relacionadas con el ciclo del nitrógeno. Con esa investigación se pudo concluir que el exceso de nitrógeno en los ecosistemas trae serias consecuencias para diferentes organismos, tanto en la tierra como en el agua y el aire. Al no tener concentraciones normales de este elemento, se evidencian que se pueden dar daños graves. Las formaciones reactivas de nitrógeno gaseoso, tales como el amoníaco y óxidos de nitrógeno, son las principales responsables de la afectación a organismos y ecosistemas. Se evidenció que la agricultura constituye el principal productor de nitrógeno, afectando ecosistemas acuáticos y terrestres. Finalmente, es importante controlar las emisiones de nitrógeno, puesto que al ser un gas de efecto invernadero contribuye con el cambio climático. Por tanto, es importante considerar estrategias para su eliminación. Esta es la bibliografía que se implementó y muchas gracias por su atención.